Ser Podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. A mí me gusta más esta versión, Javier. Esta es la desenchufada, ¿no? Sí, Está bien. la acústica. Tampoco es que la otra sea muy eléctrica. No. Las dos están bien. Pues, ¿vas a ir alternándolas? Igual las quito. Sí. Eso es bueno. Además, Ondara tiene un catálogo buenísimo. Bueno, no lo sé. Pere Estupiñán, todo el mundo ya le conoce, como acaba de decir. Bueno, fuera de micrófono, Javier San Pedro es una estrella de la televisión. Es químico, bioquímico, conduce en las 6 temporadas del Cazador de Cerebros. Pronto una 7ª quizá, sí. Hablaremos cuándo y por qué. Estamos negociando con las plataformas que nos tientan. Claro, hace falta tanto dinero además ya para pagar a Pera que es imposible. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Buenos días a los dos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, todo ¿Qué me contabas de la misión DAR, de que tiene mucha gracia que el cohete que va... Sí. Bueno, hay ahora mismo una nave en dirección a un asteroide que está... no se acerca a la Tierra, no va a colisionar, pero el riesgo de que en algún momento un meteorito, un asteroide choque contra la Tierra existe, ¿no? Y lo hemos visto en películas y siempre se ha pensado en una posibilidad de evitar el daño es enviar un misil o un cohete que explote. Y hay una noticia, porque el 27 de septiembre chocará esta nave contra un meteorito y me puse a pensar, pero ¿de qué dimensiones estamos hablando? ¿Cómo es la piedra y cómo es el cohete? La piedra, Dimorphos, creo que mide unos 170 metros y pesa 4,8 millones de toneladas. La nave son 120 centímetros, 1,20 m, con unos paneles solares más largos, pero el cuerpo es un adoquín, básicamente. Que pesa 600 kilos, como un toro. Y dices, bueno, aquí el experimento ¿será suficiente como para desviar un poquito la trayectoria del meteorito? Y claro, del asteroide, siempre me lío con lo de meteorito y asteroide. Y nada, me pareció gracioso. Bueno, lo veremos, ¿no? Son 330... Lo veremos, hombre, en este caso lo veremos a salvo. En otro caso igual no habría que hacer demasiadas pruebas, ¿no? 330 millones, vale. Siempre me gusta decir estas cosas. La nave que van a chocar contra el meteorito para... El metro prueba. Y medio de nave. Sí, 330 millones, luego la misión y tal, pero la nave 330 millones, ¡pum!, a chocar contra... Hombre, me imagino que con que lo desvíe 1/1000º de grado... Y es suficiente, la trayectoria, claro, ¿no? Y es suficiente para que en caso de que dentro de unos años uno se acerque a la Tierra, para cuñados en la cadena SER. No, pero imagínate que dentro de unos años realmente descubran uno que se acerca de verdad a la Tierra. Pues tiene que estar preparado. Sí, pero entonces con la millonésima de milímetros yo no sé si nos va a servir. Entonces hemos visto a Bruce Willis ahí intentando chocarse contra los asteroides. No es tan fácil mover un pedrujo de ese tamaño, ¿no? Claro. También la nave esta quizá no estaba pensada para esto porque
quizá no es la nave ideal, ¿no? Algo más. Igual le sobraba. No, o sea, sí que es puñado, pero igual sí que era una nave que le sobraba. Bueno, para la semana que viene, deberes, vamos a llamar a alguien que sepa de esto y que nos explique por qué gastamos, ¿cuánto? 330 millones y tal en una cosa que a lo mejor ni se entera el meteorito de Cacho Capaña, ¿no? Pero bueno. Oye, vamos a lo que realmente importa, que es que es posible que hayamos entrado en una nueva era en la medicina con este test para detectar el cáncer en sangre, incluso en fases muy, muy incipientes. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo puede llegar a comercializarse? ¿Qué se puede conseguir? Sí, bueno, es interesantísimo esta investigación británica. No va a ser inmediato. Los propios autores dicen que tardará unos pocos años porque tienen que poner a punto bastantes cosas todavía. Pero, vamos, los ensayos preliminares han sido realmente espectaculares, ¿no? Se detecta cánceres potencialmente de 50 tipos, incluidos algunos de los más comunes. Pulmón, colon, ovario, colon, algunos de los más comunes, y los detectan en un análisis de sangre, una serie convencional de sangre, como el que nos hacemos todos de vez en cuando. La idea es general, para detectar cualquier tipo de alteración, en este caso cancerosas, pero también, por ejemplo, detecta de qué tejido viene el ADN. A ver, lo explico en un momento. Lo que detecta esto es ADN suelto por la sangre. Las células tumorales sueltan ADN por la sangre. Y cuando una célula es cancerosa, tiene una serie de modificaciones, se llama metilación o alteraciones epigenéticas, que son cosas, grupos químicos que se añaden encima del ADN, ¿no? No son propiamente mutaciones, que es cuando A, G, T, T, C, C, A cambias una C por una A, por ejemplo, sino sin cambiar la secuencia se añaden cosas encima como el grupo metilo, CH3, que es el grupo orgánico más simple que existe, ¿no? Y según dónde estén esos grupos metilo, esas modificaciones, tú puedes saber si la célula es cancerosa y de dónde viene, de qué órgano viene. De manera que esto ahora mismo puede detectar 50 cánceres. Hay creo que unos 200 tipos de cáncer descritos. Sí. No habría problema, desde luego no de principio, para extenderlo a todos ellos. Sí, yo estuve leyendo los números, porque el objetivo de intentar identificar cáncer lo antes posible y en sangre llevan mucho tiempo buscándolo, y esto es un ensayo que se hizo con 6.600 personas mayores de 50 años, aparentemente sin cáncer, y detectaron 92 potencialmente con cáncer. Y después no lo llamaban con cáncer porque tienen que analizar que realmente lo tuvieran, y de ellos 36 sí que tenían cánceres. Pero la cuestión es saber cuántos de los que no dieron positivo en el test luego también tenían cáncer, ¿no? No, analizaron también, y creo que salía un 98%, 99%, o sea, por eso se presentó esta semana pasada en la conferencia de la Sociedad Europea de Oncología como un gran avance. Están haciendo ya, este es el resultado del test de 6.600 personas, están haciendo ya un test con 165.000 personas para ya, si salen estos resultados, pues pasar a la fase de comercialización. Es que yo estoy escuchando, perdón, lo que estáis contando, y mi pregunta es ¿por qué esto no ha abierto los informativos de todo el mundo? Claro. Bueno, porque son pasos... La curación de un cáncer tiene mucho más impacto noticioso que la prevención, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien descubre ahora mismo que fumar provoca cáncer de pulmón, eso no abriría los periódicos, ¿no? Si lo acabáramos de descubrir. Ahora, una terapia contra el cáncer de pulmón o cualquier otro cáncer sí podría abrir un periódico, podría llegar a las primeras páginas. Pero esto es simplemente prevención, detección precoz. Todos los oncólogos saben que esto es fundamental, la detección precoz, y que es el mayor factor que afecta al buen o mal pronóstico de un cáncer. Pero digamos que los medios no nos hemos enterado de que esto es así, sí. ¿no?
No, y además de esto, dentro de estos 50 cánceres que comentabas, hay algunos, pues el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, que ya hay otras maneras de intentar detectarlos de manera temprana. Pero hay otros, según lo que explicaba en los artículos y tal, como el de páncreas o no sé qué otros, que no tienen estas pruebas de detección temprano. Y esto sí que se identificaba con este análisis de sangre. En este sentido es muy importante, Y ¿no? además habría que hacerlo uno a uno. Por ejemplo, hay una prueba de análisis de sangre para el cáncer de próstata, se llama un antígeno que se llama PSA, ¿no? Sí. Y que se hace ya rutinariamente. Pero eso es uno para el cáncer de próstata. Cada cáncer habría que hacer una prueba completamente sin relación con las demás y picando piedra a partir de cero. Que de repente Y haya esto- una sola prueba. Exacto, esto es, mira el ADN y vale, el ADN canceroso está en todos los tipos de cáncer, ¿no? Claro. De manera que esto te sirve para todos ellos. Es un avance formidable, Sí. ¿no? Y no es inmediato la comercialización que planteabas, no es No, porque están, no. pero en 5 años lo tenemos casi seguro, ¿eh? O sea, es lo que planteaban. O sea, sí, no, porque esto está funcionando. Claro, no es una cosa que dices, bueno, en el futuro, 20, 30 años. No, en menos de 5 está. O Claro que menos, sí. Y me llama mucho la atención lo que cuentas, Javier, esto que no solamente sabe que tienes un tipo de cáncer, sino dónde Sino está. de qué tejido viene. Claro. Porque estas modificaciones, los metilos estos, en el pulmón son distintos que en el hígado. De manera que tú puedes saber de dónde viene el cáncer, es el DNA que has visto. Bueno, pues me encantará que me contéis semana a semana cómo avanza esto, porque, como digo, es una noticia de esas que uno piensa que puede cambiar el mundo, al fin y al cabo, ¿no? Y cuando alguien... Es muy importante, sin duda. Sí. Sí. Oye, están los científicos de todo el mundo buscando combustibles limpios, abundantes y baratos para la crisis energética en la que estamos. Ahora parece que el hierro podría ser la solución y que podría servir como combustible para automóviles, para calentar casas, para la industria. Pero no estábamos a electricidad por encima de todo. Sí. Esto, mira, salió un artículo en El País y a mí me sorprendió mucho porque nunca había oído el hierro como fuente de energía o fuente de almacenamiento de energía y me puse a buscar, porque bueno, estoy bastante al día de estas cosas y que no haya oído hablar me sorprendió y es curioso, es polvo de hierro. El hierro también se quema, digamos que el quemar es una oxidación. Entonces, en este proceso se puede obtener energía a partir de quemar hierro. O sea, no es tan útil como el carbón, pero no emite CO2. Entonces, para un automóvil no, el polvo de hierro pesa y tal, pero para una industria sí. Y lo que es interesante es que este óxido de hierro se puede hacer como un proceso circular. Es decir, con energía limpia, tú después lo puedes volver a convertir en hierro normal. El tema es almacenamiento de energía. Esto, o sea, un ejemplo que podemos imaginar. Imagínate que tengas una industria que gasta muchísima energía por la noche, pero está en un sitio donde hay mucha facilidad para energía solar. ¿Cómo guardas la energía del sol durante el día para utilizarla por la noche? Bueno, hay maneras, baterías, pero no es suficiente, hay sales, hay maneras de guardar, el hidrógeno quizás, pero además el oxígeno, ahora han visto que... mandar agua para arriba, que es mi favorita. Claro, pero... mandas agua para arriba. Claro, pues, y luego aprovechas la energía cuando baja, ¿no? Claro, se exploran muchas maneras de hacerlo porque cada industria tendrá que utilizar la que mejor le convenga y ahora han visto que este polvo de hierro podría convertirse en esta manera de almacenar energía, o sea, oxidarlo cuando te conviene para generar energía sin emitir CO2 y después cuando tengas energía limpia disponible, poder hacer el proceso inverso. Realmente, para que esta fuente sea renovable, necesitas gastar energía en desoxidar, en la jerga reducir, ¿no? Desoxidar, quitarle el oxígeno al hierro. Eso gasta energía y esa energía tiene que venir de una fuente renovable, como la solar, la eólica, es parecido al hidrógeno a nivel conceptual, que no es una fuente de energía, sino es fuente de almacenaje de energía, porque es algo muy importante. O de transporte, sí. Oye, hay un número de teléfono. La semana pasada quedaron deberes pendientes, yo creo que no, ¿no? Para vosotros me parece que no. Sí, claro, no los hemos hecho. Respondimos a todo. Claro, ya. Bueno, por si acaso al final queda un huequecito para alguna pregunta o algún oyente que busque vuestra opinión, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar una nota de voz o enviarnos la nota escrita, 638-855-349, aunque hoy la sección va a ser un poco distinta y un poco especial porque también estrenamos otra cosa y quiero que os quedéis vosotros. Tenemos a una persona sentada en la mesa con la que charlamos hace ¿cuánto? ¿Un par de años quizá?
O más. Un par de años, ¿no? Es porque, de hecho, uno de los objetivos más apasionantes de la ciencia es estudiar esa maraña de neuronas y de conexiones que es el cerebro y cómo cada cosa que hacemos puede modificarlo, ¿no? Y Mariano Sigman es un referente mundial en la neurociencia de las decisiones y de la comunicación. Es uno de los directores del Human Brain Project, el proyecto más grande del mundo para estudiar el cerebro humano, y acaba de publicar un libro que se llama El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro conversando. Está publicado por Debate. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo va el fémur? El fémur mejor, gracias a la ciencia. Por Gracias a la sobre ciencia, todo, ¿no? sí, y otras cosas. Y por culpa de una bici. Por culpa de una bici, sí. Vamos a aclararlo. Oye, el libro parte de la idea, y no es nueva, que es que el lenguaje da forma al pensamiento e induce emociones. ¿El cerebro da más credibilidad a aquello que sale del terreno del pensamiento y se materializa en forma de palabras? No sé si el cerebro implementa. Siempre yo creo que yo soy neurocientífico, he estudiado el cerebro durante muchos años, pero creo que la mayoría de los que estudiamos el cerebro en realidad nos importan las preguntas de siempre. O sea, lo que nos importa es por qué nos desbordan algunas emociones, por qué nos enfadamos cuando no queremos, por qué somos más celosos de lo que querríamos, por qué hay cosas que recordamos que querríamos olvidar, por qué al revés hay cosas que querríamos recordar y no las hacemos. Creo que estas son las preguntas que nos interpelan un poco a casi todos. Y son las preguntas que nos hemos hecho siempre, a veces desde la filosofía, desde la ficción, desde la ciencia. Y el cerebro a veces nos permite estudiar el cerebro, es una especie de lupa fina que nos permite responder algunas preguntas que a ojo desnudo no podíamos responder. Es como, no sé, como siempre hemos mirado el cielo y siempre hemos sacado conjeturas sobre dónde está la Tierra respecto al universo y dónde estamos y qué hay más allá de las cosas que vemos. Y el día que a alguien se le ocurrió hacer unas lentes que nos permitían ver cosas que giraban alrededor de otro planeta, cambió nuestro entendimiento del universo. Entonces a mí me gusta pensar que por lo menos mi acercamiento al cerebro no es de cómo funciona per se, sino como una herramienta para entendernos a nosotros en los lugares que siempre nos hemos preguntado. Tú puedes moldear esa herramienta, dices, cómo no enfadarme cuando me estoy enfadando, o cómo acordarme de algo que me gustaría recordar porque es, yo qué sé, pues un recuerdo feliz, por ejemplo. ¿Podemos moldearlo? Sí, podemos, y de alguna manera es algo que siempre hemos indagado. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros tiene como una idea de lo que somos y una idea de lo que queremos ser. A mí me gusta pensarlo como si tú tienes, no sé, una especie de ecualizador en el que puedes regular la intensidad, pongamos, de las emociones, de cada una de las emociones. Y cada uno tiene una especie de paisaje donde le gustaría, hay algunas que están bien, hay gente que se enfada un poco y a veces le gusta enfadarse y no pasa nada. Es decir, lo que quiero decir es que no es que haya un ideal de que uno tenga que vivir una vida solo expresando una emoción monocromática de la felicidad. Creo que todos entendemos que la vida es más rica cuando tiene tintes y colores, pero de una manera que nos resulte deseable. Entonces a mí me parece que ahí es donde entra la ciencia. La ciencia no entra a decir qué tipo de vida emocional tenemos que vivir, sino una vez que la hemos elegido y cada uno sabe qué es lo que querría vivir, cuáles son las herramientas y los caminos para poder acercarse a eso. Y en particular a mí me interesa, de hecho este libro que yo he escrito es distinto de otros. Creo que hasta ahora yo los libros que había escrito eran sobre cosas que yo había estudiado mucho en profundidad, conocía muy bien, eran como un poco, como no sé, una persona que estudió la memoria durante 30 años y escribió sobre la memoria. Y este último libro para mí es en algún lugar más, no sé, más cándido o más entrañable porque fue al revés, fueron cosas de mi vida en las que yo sentía que estaba un poco estancado, o en las que yo sentía que quería que cambien en mis vínculos más cercanos, a veces enfadarme, no sé, no enfadarme con mis hijos cuando pasan algunas cosas, o enfadarme menos, o a lo mejor que los celos no se desborden de una manera que a mí no me gustaría que la hagan. Y como yo soy un poco nerd, supongo, y como es mi manera de hacerlo, lo que hice fui a buscar, además de donde vamos siempre para estas respuestas, que es en la ficción o en la literatura, que siempre se ha encargado de estas cosas, ir a buscar hoy qué respuestas habían para abordar estos problemas. Y el libro es una especie de la bitácora de ese viaje, es como el relato de las herramientas que yo fui encontrando. Y como yo creo que tampoco soy tan distinto a lo que somos todos, quiero decir, las cosas que me afligen a mí son parecidas a las que nos incumben a todos, al final creo que terminan siendo respuestas o herramientas, no son soluciones, son abordajes, diría,
a cosas en las que creo que a todos nosotros nos da ganas de trabajar. Tú buscas una vinculación o una relación incluso de causa-efecto entre el cerebro y la palabra. Yo recuerdo una vez una conferencia de Luis Rojas Marcos, el psiquiatra, que alguien le preguntó entre el público, ¿por qué cree usted que las mujeres españolas tienen una expectativa de vida superior a la de los hombres españoles? Y él dijo, porque hablan mucho. No como un defecto, sino socializan mucho, ¿no? Y esto se ve en los pueblos. Hay muchos corrillos y tienen amigas. Yo no sé hasta qué punto la palabra o la socialización, el número de interlocutores también, que tú lo mencionas en tu libro, tiene que ver con nuestra plasticidad del cerebro. Sí, mira, hay muchos estudios que han examinado esto acerca de si la buena conversación, porque no es la palabra per se, sino que es el buen uso de la palabra, tiene un impacto en la salud, y qué tipo de impacto y en qué forma. Por supuesto que la palabra impacta el cerebro, eso no hay duda, porque cada conversación que uno tiene queda en la memoria, y la memoria está en el cerebro. Entonces hay una especie de... Ese lugar es como un lugar como simple, es decir, que la palabra tiene un impacto en el cerebro. Lo que yo creo que, y efectivamente es una idea que ha estado desde siempre, de hecho está en la fundación de la teología, de la filosofía y del psicoanálisis, es decir, no es que yo no pretendo que esta idea sea algo que estamos trayendo nuevo, sino que creo que es tan importante que amerita verla en el siglo XXI con todas las herramientas que tenemos ahora, antes no teníamos. Hay un estudio cuando salió la epidemia del HIV, del SIDA, recién hablábamos de factores de riesgo, por ejemplo, del factor de riesgo del cigarrillo en el cáncer, que es muy conocido, pero una cosa como el HIV era una enfermedad que está muy estigmatizada justamente por su relación con orientaciones o preferencias o gustos sexuales. Era una enfermedad que era difícil de hablar, es una enfermedad que no solo la tenía, sino que encima tenerla era una carga que era complicada de hablar. Y entonces lo que se descubrió es que un factor decisivo, importante, un factor que tenía un efecto más o menos de sobrevida de cerca del orden del año, es decir, no era un efecto muy pequeñito, era si alguien podía hablar de lo que le estaba pasando o no. Es decir, si una persona que podía comunicar, contar y que tenía alguien con quien hablar aquello que le ocurría, tenía una perspectiva de vida que era mucho mejor y muchas veces un factor mucho más grande de otros que son mucho más conocidos, como la concurrencia de diabetes o malos hábitos de salud. Yo creo que ignoramos la importancia de la soledad, no solo en la calidad de vida, en lo bonita que es la vida cuando uno tiene con quién conversar, sino en el impacto que tienen en muchos aspectos de la fisiología. Muchos marcadores de estrés, incluso la expresión génica, es decir, la expresión de los genes en nuestras células cambian de acuerdo a algo que parece funcionar a una escala muy distinta, que es la escala de las palabras. Y además hoy entendemos por qué. Es decir, una parte de eso es muy sencilla, que es que cuando uno habla con otra gente toma mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida. A mí me gustaba, recién yo estaba escuchando la conversación que tenía, es que es algo bonito de la radio, que funciona como esa vieja conversación socrática, es decir, gente que habla, escucha, pregunta. No sé, cuando Pera estaba contándote algo, tú le haces una pregunta y eso le hace pensar y le hace reflexionar sobre aquello que te está contando. Eso pasa porque la conversación es una especie de amplificador del pensamiento, o sea, es un lugar en el cual el pensamiento sale a un sustrato en el cual es más fácil observar lo que está pasando, revisarlo, ver cuáles de los elementos son correctos, cuáles no. Es como escuchar música con auriculares, ¿sabes? Que empiezas a escuchar todos los instrumentos. O la escritura también, ¿no? A veces hay escritores que dicen que escriben para poder ordenar su mente, ¿no? Sí, la escritura funciona igual. O sea, todos hemos tenido ideas geniales que el momento que las volcamos y las materializamos contándoselas a otros no lo son. Pero entonces con la conversación pasa eso, que uno, y sobre todo en el ámbito de la salud, uno descubre errores que está cometiendo que en el momento que se lo cuentas a otra persona se vuelven evidentes. Es muy sencillo, es barato, es gratis, pero es tremendamente potente. Y el ejemplo de la salud me parece pertinente porque, es decir, si un amigo tuyo viene y te dice, mira, tengo un lunar aquí, estoy preocupado, tú vas a decirle, mira, ve al médico. Probablemente no sea nada, pero ve al médico porque te va a descartar en 2 minutos si es algo. Pero cuando uno mismo es el que piensa eso, la perspectiva en general cambia. Lo que dices, bueno, mañana tengo que ir a trabajar, no importa, ya veré. Incluso hay una cosa como hasta de una ostentación de no tener esa debilidad de preocuparse por la salud. Muchas veces incluso los mejores médicos que se desviven por cuidar la salud de los demás desatienden su propia salud. Entonces, todo esto es porque dentro del seno un poco borroso de la conversación propia, a veces es difícil entender las prioridades, es difícil entender que algo realmente es importante, y esas cosas se vuelven claras y muy sencillas cuando uno tiene con quién conversar bien. Tú has hablado o has hecho la matización entre la palabra y el buen uso de la palabra. ¿Por qué haces esta distinción? Bueno, porque si lo piensas como... ahora
estamos en un momento en el cual creo que estamos todos, vemos que hay una suerte de crisis de la conversación, es algo que no necesita mucha introducción, pasa en la esfera de lo ideológico, de lo político, pero también pasa en la esfera de lo privado. Y eso no es porque no hablemos, sino porque creo que hemos perdido la virtud de conversar bien. Conversar para disfrutar de aprender algo distinto, conversar para escucharnos, no conversar para gritar. Y hay ciertas... al final, te decía antes, es decir, yo creo que uno cuando piensa, por ejemplo, cómo no sé si uno piensa como la esencia del pensamiento, que es la filosofía, y uno se imagina, bueno, un filósofo cómo construye sus teorías, y lo que uno se imagina es un tipo que está cerrado en un escritorio, en una montaña, viendo un buen paisaje. Y los griegos nos enseñaron que esta era la peor manera de construir ideas, que la buena manera de construir ideas era juntarte con alguien, idealmente distinto, alguien que te interpela, alguien a quien tú tienes el deseo de contarle algo y que te va a hacer ver cosas que tú no veías. Y esa vieja conversación de a pocos, abierta, receptiva, es una conversación que lleva a lugares muy efectivos del pensamiento. Y esto no es una conjetura, sino que hay, como hay ciencia de las moléculas, también hay ciencia de la conversación. Yo me acuerdo, Mariano, hace varios años coincidimos en Buenos Aires y participé en un experimento que hicisteis sobre eso. Es decir, planteamos situaciones éticas. Es decir, si te preguntan de 0 a 10, ¿cuán ético es que alguien aborte o que alguien sea infiel o que encubrir a un amigo que sabes que ha cometido un delito? Pues la persona puede decir un 3, un 7, y entonces juntabais a personas en grupos. Y lo que poníais a prueba es el tamaño de grupo. Es decir, si eso lo discutes en Twitter, pues nadie cambia de opinión. Si lees cosas, no sueles cambiar de opinión. Si hablas con alguien que piensa muy diferente a ti, posiblemente te refuerces y no termines cambiando. Pero yo que participé en ese grupo de 6, 7 personas desconocidas, que cada uno daba su opinión, conversabas, igual donde decías un 7, pasabas a un 6 o pasabas a un 5, y ese cambio, yo creo que en el poder de las palabras que describías había ese aspecto de salud, es decir, oye, te hace estar más sano, toda esta parte cognitiva, de la memoria, de cómo los celos, pero también esta parte de cambiar de manera de pensar, de encontrar nuevas ideas, es muy bonito, y además que tiene ese sustrato científico que habéis experimentado, ¿no? Sí, nosotros y otros. Hay un estudio que a mí me gusta mucho porque efectivamente, o sea, nos hemos vuelto escépticos de la palabra. O sea, si hoy hay 1000 asuntos polarizados en todos los lugares del mundo, y la idea es que si tú juntas a dos personas que tienen ideas distintas sobre estos terrenos, es imposible que se pongan de acuerdo. Y otra vez, el resultado empírico es que si esa gente entra a la conversación de una manera razonable, ahora que básicamente es con una predisposición de escuchar y de descubrir, la probabilidad de que se pongan de acuerdo en temas, por ejemplo, hay un grupo que ha hecho esto hace muchísimos años en la frontera entre Israel y Palestina, y junta a una persona digamos, un fanático pro-palestino y un fanático pro-israelí, los hace pensar sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo, de encontrar soluciones, y tú preguntas, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salgan de esa conversación de una manera amistosa y con ganas y anhelo de trabajar juntos? Y si tú haces esa pregunta en mucha gente, te dirán todos, bueno, es bajísima, es extremadamente baja. El resultado empírico es que si tú rompes el cortocircuito de que la otra persona entra a eso como una confrontación porque piensa que la otra persona ya va a entrar a disparar y que eso es una guerra, y tú le dices, mira, escúchala un rato. O sea, vas a ver que es menos, o sea, que te va a escuchar y que puede ser que cambie, y simplemente cambias la predisposición en algo que lleva muy poquito. Entonces, el resultado empírico, otra vez, de hecho, de cientos y cientos de estudios, es que la probabilidad de que se pongan de acuerdo es altísima. Y dicho sea de paso, eso pasa también en conversaciones más mundanas. Es decir, de hecho, algo que a mí siempre, y que está en la esencia del libro, es como una especie de paradoja latente, que es por qué mucha gente, y mucha gente, es más agresiva con la gente que más quiere. O sea, las peleas de parejas, las peleas de hermanos, padres y hijos que dejan de hablarse durante 25 años por cosas nimias, que cuando lo ves en tercera persona dices, pero háblense. Entonces, esta cosa que ahora observamos como un problema de gente que no se pone de acuerdo, no es un problema de la política, ni la ideología, es un problema de aprender a conversar. Déjame que lo lleve a tu terreno, porque mucha gente es más agresiva en redes que en la vida real. Bueno, la gente es más agresiva en redes que en vida real justamente porque es un mal espacio para conversar. De hecho, no es un espacio para conversar, es un espacio para vociferar. Es decir, nosotros lo que pasa en las redes es que nosotros no vemos la cantidad de gente con la que estamos hablando. Imagínate que estamos aquí y tenemos que resolver un problema. O sea, tú decías antes, por ejemplo, tenemos que enviar una nave de 300 millones de euros para que choque con este meteorito, lo que hablabais antes aquí en esta mesa. Y queremos resolver eso.
bueno, nos juntamos nosotros y vamos a empezar a conversar, tú vas a hablar, yo voy a escuchar, luego hablará el otro y vamos... Ahora imagínate que yo digo, bueno, vamos a resolverlo esto de esta manera, vamos al Santiago Bernabéu, nos juntamos 80.000 personas y conversamos. Y cuando lo ves de esa manera, dices, es imposible porque no se puede hablar a 80.000 personas al mismo tiempo. O sea, lo que va a pasar es que alguien va a coger el megáfono, va a gritar, 100 van a empezar a gritar y van a empezar a cantar canciones de si mandan la nave, los matamos a todos. Es decir, lo que va a pasar es que se va a armar una especie de guerra tribal. Entonces, Twitter es eso. O sea, Twitter es 100.000 personas hablando, o más en este caso, es peor aún, hablando al mismo, no hablando, vociferando de algo en el cual es inevitable que en esa circunstancia las cosas converjan a que cada uno no quiere entrar como tú entras, cuando tú vas a un restaurante a comer algo bonito, vas como diciendo a ver qué sabor nuevo que no conozco voy a encontrar. Uno raramente entra a una conversación así, como diciendo a ver con qué me van a sorprender y qué me van a hacer pensar que yo no pensaba. A Twitter no entramos de esa manera. A una conversación con un amigo, a una conversación con alguien que quieres, claro. Entras de esa manera y esa es la manera de aprender a pensar. Esto me viene muy bien para saludar a dos personas que van a estar con nosotros a lo largo de los próximos meses. Queremos hablar también mucho en este programa, no tanto de tecnología, sino cómo la tecnología nos moldea, cómo nos afecta, cómo nos cambia, cómo nos entorpece el crecimiento como sociedad, como colectivo, también de manera individual. Esas dos personas, a una de ellas seguramente algunos oyentes ya la conocen, es Gustavo Entrala, que es experto en el mundo digital, ha asesorado a decenas de marcas, de gobiernos, de organizaciones a diseñar estrategias. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Encantado, Javier. Y tengo que decir, lo tengo que repetir, como siempre, Gustavo. Es la persona que enseñó al Papa a usar Twitter. Ahora en diciembre se cumplen 10 años. Te está mirando, Mariano, como no puede ser. ¿Eso es bueno o malo? Porque no sé, enseñar a un Papa a utilizar Twitter... Igual es una degradación. Tú lo pones, exacto, claro. ¿Lo pones en tu currículum o lo escondes eso? Depende del entorno en el que esté. Sí. No, pero en general sí, en general sí lo digo. De Gustavo sabemos esto, pero también queremos saludar a Gemma Galdón, que es experta en ética y en tecnología, es analista y fundadora de Éticas Consulting, que es una auditoría de algoritmos, y nos habla desde Nueva York en directo, así que le agradecemos el súper madrugón. ¿Cómo estás, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días. Claro, de Gustavo ya sabemos pues esto que le va a acompañar de por vida, ¿no? El tema del Papa, las bromas que le hacemos son continuas. Es un apasionado de la tecnología también, además como usuario. ¿Tú eres apasionada de la tecnología o eres más bien analista de la tecnología? Pues las dos cosas. Se pueden ser las dos cosas. Te puede gustar algo y a la vez mirarlo desde una perspectiva crítica para ser capaz de ver lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Yo creo que con la tecnología como sociedad no nos relacionamos de una forma muy sana, tendemos a amarla o a odiarla y yo intento entenderla. Tú eres muy consciente del impacto social de la tecnología porque trabajas con algoritmos cuyas decisiones nos afectan de manera cada vez más directa. Son programas que rigen el mundo laboral, el mundo en el que vivimos, bancario, sanitario, que deciden, por ejemplo, a quién asignar una cama en un hospital, como hemos visto durante los 2 últimos años, o cómo repartir el bono social eléctrico. Claro, tú supongo que estarás detectando sesgos y desviaciones a diario, ¿no, Gemma? Claro, lo que vemos es que estamos como todos fascinados por esta tecnología, lo que nos impide a veces hacerle preguntas difíciles y asumimos además, se ha instalado un cierto discurso de que la tecnología es mejor que las personas, ¿no? O que nos va a superar en capacidades. Y eso nos lleva pues muchas veces a aceptar resoluciones tecnológicas pues como si se nos da una hipoteca cuando vamos al banco, si se nos da una ayuda social, si aceptamos que alguien tiene más o menos riesgo de lo que sea o si cuando entramos en Google y hacemos una búsqueda, lo que nos responde es una respuesta neutral y no una respuesta configurada por algoritmos con unos intereses muy específicos. Lo que vemos es que la tecnología al final la diseñan personas con intereses concretos y que esa falsa neutralidad que le atribuimos muchas veces nos impide hacerle preguntas difíciles como cómo está cambiando nuestra sociedad y si lo está haciendo de formas deseables o no. O sea, al final cualquier innovación hay que plantearla en su contexto. ¿Queremos el mundo que Internet nos está dejando? Pues sí, muy bien, pero si no, pues vamos a ver qué hacemos para mejorarla. Gustavo, tú trabajas con el lado oscuro, con las empresas. ¿Hay conciencia ética en el uso de los algoritmos o no? Empieza a verla ahora y yo empiezo ya a encontrarme con grandes marcas de consumo o instituciones que están auditando o intentando auditar los procesos lógicos que siguen los algoritmos, ¿no? Y cómo toman decisiones, ¿no?
Y creo que esa va a ser una cuestión que este año y el año que viene va a emerger como una cuestión importante en las empresas. Yo quería hablar con vosotros y con Mariano también de la palabra en ese ámbito, la palabra suelta, como decía Mariano, fuera de contexto, ¿no? Y en el ámbito de las redes sociales esa palabra puede tener unos efectos tremendamente nocivos. El otro día leíamos un informe que dice que 1 de cada 5 vídeos sugeridos automáticamente por TikTok contienen información falsa. Para quien no lo sepa, porque alguien antes en la redacción hemos hecho la broma, se ha descargado TikTok. Los menores de 30 años estarán riendo de nosotros porque somos unos boomers. Pero para analizarlo, ¿no? Solamente para hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces, cuando tú buscas en TikTok, por ejemplo, lo hemos hecho la prueba, ¿no? Buscas en TikTok vacuna, COVID, la verdad. O sea, solamente estas 4 palabras. Vacuna, COVID, la verdad. Sale un vídeo como este. ¿Cómo andan, amigos? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy es un día muy importante para mí, ya que salió a la luz algo que veníamos estudiando, investigando y que sabíamos que iba a salir. Y al final, la ANMAT terminó contestando en una causa judicial que el inóculo que le están aplicando a toda la población contiene grafeno. ¿Por qué? No sabemos, pero lo tiene. Claro, cuando escuchas Espero esto que estén bien. y sabes que hay toda una generación que ha convertido TikTok no solamente en una fuente de entretenimiento, sino de búsqueda de información, te das cuenta del poder de la palabra. Sí, y lo difícil que es, salvo en dominios en los cuales uno conoce mucho, separar lo cierto de lo falso. Porque nosotros escuchamos esto, creo, en esta mesa, como un poco como diciendo cómo puede ser que alguien se crea esto, pero es muy razonable que alguien se crea esto, porque para saber que esto no es cierto hace falta conocer un montón de cosas de química y de microbiología que la mayoría de gente nos conoce. Y pienso que también es siempre estos discursos que son tan efectivos, son efectivos porque tienen una lógica coherente intrínseca, es decir, no son disparates irrazonables de gente que no piensa o que no razona, que acepta de cualquier manera, sino que tienen, en general al revés, lo que tienen es una especie de argumentación que es correcta, la argumentación, dentro de ciertas premisas que son incorrectas y que la gente no tiene por qué saberlas. Entonces, yo creo que este es el gran problema de las noticias falsas, que en general tocan un aspecto de nuestra cognición, que es que cuando nosotros vemos una relación entre dos cosas que parece ser cierta, olvidamos que esa relación puede estar olvidando un montón de premisas que son completamente disparatadas. Yo lo que quería hablar con vosotros, Gemma, Gustavo, yo creo, lógicamente, y todos los que estamos aquí, creo profundamente en la libertad de expresión, pero no sé si creo en la regulación. Cuando te encuentras con medios de comunicación, iba a decir, porque TikTok de esta manera se convierte en un medio de comunicación. Te encuentras con entornos virtuales que informan a una generación, pero que en realidad desinforman, porque esa generación no sabe distinguir a lo mejor entre una cosa y otra, se presenta como una misma verdad. ¿Debemos creer en la regulación? No estoy seguro de que sea el camino más acertado. Sí creo que las plataformas de social media están intentando resolver el problema por la vía de etiquetar lo que consideran que es una fuente fidedigna o no lo es. Pero el número de intervinientes en este mercado de mensajes y de ideas es tan grande que se está reflejando como imposible de manejar. O sea, tenemos un problema súper serio con la desinformación en general, ¿no? Entonces, yo vías que veo para eso. Una vía es el sentido crítico, o sea, el fomento del sentido crítico entre la gente más joven. Y el que ellos vayan localizando y ellas vayan localizando interlocutores válidos a la hora de saber qué es verdad y qué no es verdad, porque creo que el futuro pasa por la credibilidad de los que hablan, más que por la regulación. Es que, claro, con la regulación hay un problema gordo ahí, que es qué regulador decide quién es una fuente fiable, ¿no? Claro. Bueno, debería ser, o sea, Instagram no puedes poner un pecho. ¿Vale? Ellos regulan que no se puede poner un pecho. Bueno, yo creo que la parte de educación que estabas planteando es sin duda la mejor, pero es a largo plazo. En el momento crítico de la COVID, YouTube retiró algunos vídeos diciendo, oye, no, aquí no nos la podemos jugar, ¿eh? O sea, esto es muy importante, aquí la gente tiene que estar recibiendo información veraz y hay vídeos que fuera, los regulo, los quito. Igual que quito algo pornográfico, pues quito algo que es radicalmente... Habría ahí un operario que a mano quitaba el vídeo. Claro, claro, pero siguiendo las órdenes o directrices. Oye, que son las 4:45 en Nueva York, Gemma. Sí, a ver, yo creo que la regulación es claramente el camino, pero por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de dinámicas, de fenómenos que tienen impactos sociales. O sea, impactos que no son solo
hacia un individuo que pueda defenderse en un tribunal, sino que son impactos sobre dinámicas sociales, con lo cual las democracias hemos decidido cuando esto ocurre interviene la regulación, cuando se afectan derechos colectivos interviene la regulación, pero es que además la autorregulación claramente no ha funcionado. La desinformación ha emergido porque ha habido una dejadez de funciones por parte de aquellos que regulaban esa información, pero es que además no es ni tan complicado. Es decir, el tema de la libertad de expresión ya hemos encontrado la solución. La solución es que nunca se prohíbe la expresión de una opinión. Sobre lo que interviene la regulación en temas de redes sociales es sobre la propagación de esa información. Es decir, tú eres libre de expresar lo que quieras, pero la plataforma lo que no puede hacer es darte un altavoz cuando lo que estás diciendo es claramente falso o dañino. Con lo cual la regulación lo que interviene es sobre la amplificación de ese discurso, con lo cual no estamos hablando de libertad de expresión porque nadie te impide decir lo que quieras. Lo que se les dice a las redes sociales es intervenir cuando lo que estáis difundiendo es un mensaje que puede ser dañino. Lo que nos ha ocurrido es que las redes sociales lo que han hecho es que desaparezca el espacio de mediación, de decisión, de cribaje de la información que tradicionalmente hacían pues, los grandes periódicos, los grandes medios de comunicación que tenían una cierta responsabilidad y que hacían pues, de una forma mejor o peor cribar qué información llegaba a las personas, ¿no? Pues como hacen este programa Javier, ¿no? Pues decidir, oye, de qué hablamos y de qué no. Se convierte en un mediador de la información. En las redes sociales, ese mediador persona o periodista con un código deontológico no existe. Entonces, en las redes sociales se difunde lo que es popular o lo que genera dinero. Y eso ha llevado a que la desinformación campe a sus anchas, pues porque puede ser popular entre ciertos públicos o puede pagar mucho dinero a la plataforma. Con lo cual la intervención de la regulación creo que es totalmente pertinente y necesaria, y en Europa estamos muy en esa línea. Lo que pasa es que en Europa parece que se hacen regulaciones que luego nadie cumple. O sea, la protección de datos lo tenemos de hace 7 años, tenemos una ley que no la cumple nadie, ¿no? Con lo cual el problema no es tanto la regulación como que se cumpla y que entendamos todos por cómo funciona esa regulación y sobre todo cómo funcionan esos algoritmos y por qué la desinformación campa a sus anchas. En cualquier caso, Gemma, en Estados Unidos no hay esa misma propensión a que la administración establezca las regulaciones, ¿no? Para nada. Para nada. Pero aquí, mira, pero te diría, aquí lo que hay es más actividad de las empresas para trabajar diferente y mejor. Es decir, en Europa tenemos a un regulador a quien nadie escucha. Aquí en Estados Unidos el regulador no existe, pero sí hay un debate más vivo a nivel de empresas bueno, hay un tema por responsabilidad social, por aceptabilidad social, porque aquí los problemas se empiezan a ver igual un poco antes. Aquí hay más actividad en pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Mariano, el cerebro, esto te lo pregunto como neurocientífico, el cerebro de personas que han crecido confiando en TikTok, por ejemplo, ¿será distinto del nuestro? Probablemente sí. Todas las transformaciones tecnológicas, la invención de la escritura, la invención de la radio, de la prensa, ahora de Internet, cambian la manera en la cual nos vinculamos con la información y eso indefectiblemente cambia el cerebro. Yo creo que hay cosas que siguen siendo iguales de todas maneras. Es decir, lo único que hay ciertos medios con los cuales hay aspectos del cerebro que son más vulnerables o que resuenan más. La predisposición a creernos cualquier cosa nos ha acompañado siempre y de hecho es la razón de ser de la ficción, es decir, nos creemos las historias y de las religiones. Y las religiones, es decir, siempre ha habido, efectivamente, uno puede pensar que hay religiones que están hace 2000 años y otras que han aparecido ahora. Esto no es nuevo, lo que sí hay, por supuesto, es y siempre nuestra predisposición a buscar azúcares ha estado ahí, pero luego la industria gastronómica o la industria de la alimentación capitaliza sobre esto y lo que arma es una especie de tecnología alimentaria que toca sobre fibras tremendamente sensibles nuestras. Y yo pienso que ahí lo que decía Gemma es muy importante porque efectivamente son cosas que nosotros no podemos manejar. Porque nosotros cuando digo nosotros, tenemos una predisposición biológica para tener ciertas vulnerabilidades de las cuales la sociedad en algún lugar debe protegernos. Entonces, igual que se regula el que uno... Entonces se regulan las drogas o se regula la alimentación. Creo que lo mismo pasa con la manera en la cual consumimos información, donde tenemos ciertas predisposiciones que han estado siempre, pero que hay ciertas formas del discurso que capitalizan sobre eso y que se vuelven inmanejables de alguna manera.
Y yo creo que las redes sociales han hecho eso. Las redes sociales, nuestra propensión a crearnos historias, nuestra propensión a contarnos historias y nuestra propensión a buscar de manera muy rápida el abrazo por las historias que contamos. O sea, el que hace un libro quiere que la gente lo lea y que le guste, el que hace una película quiere que la gente le guste, el que hace una canción quiere que la gente le guste, y el que publica algo en TikTok o en Twitter quiere likes, inmediatamente los tiene. Y entonces también estás muy sesgado por contar aquella información que sabes que a la gente le va a gustar. Y eso genera una especie de un círculo vicioso que es muy difícil. De vídeos de gatitos. De vídeos de gatitos que es muy difícil que uno mismo regule, porque justamente son cosas que tocan en fibras muy idiosincráticas de aquello que somos. Claro. ¿Y a mí me gusta? Sí, dime. No, le añadiría también que en tecnología, como estamos tan fascinados con la tecnología, ese espíritu crítico es aún menor que en el resto de ámbitos de la vida y de la sociedad. O sea, la tecnología, como nos hemos creído que es mejor que nosotros o potencialmente mejor que nosotros, nuestra capacidad crítica, y esto lo tenemos muy, muy estudiado, nuestra capacidad crítica disminuye cuando nos enfrentamos a un cacharrito con lucecitas o a algo que percibimos como altamente tecnológico. Y eso también es un problema. Os iba a preguntar, Gemma y Gustavo, si estas grandes multas que escuchamos contra empresas tecnológicas cuando llevan a cabo prácticas que son indeseables, debe ser como una mosca en una habitación para ellos, ¿no? Algo parecido. Sí, tú vas viendo los resultados anuales de Alphabet o de Meta o de Apple o de Amazon y dices, bueno, es que realmente es una cantidad muy pequeña para ellos. Y luego, como tienen muy buenos abogados, consiguen entrampar al tribunal que les ha denunciado y lo tienen 20 años en litigios, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no les hace mucha pupa. Lo que sí les haría mucha pupa es la regulación de sus negocios, ¿no? O sea, lo que se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay una denuncia muy interesante del estado de California contra Amazon por una práctica que tienen bien documentada, y es que Amazon, cuando un vendedor, una tienda que vende productos dentro de Amazon, vende esos mismos productos en otro lugar a un precio más barato, Amazon quita el botón de comprar o de añadir al carrito dentro de Amazon. O sea que tú vas a Amazon, ves la silla, por ejemplo, pues de esa empresa que te la vende a tal precio y de repente no puedes comprarla ni añadir al carrito. ¿Por qué? Porque esa fábrica de sillas en otro lugar tiene un precio más barato. Entonces son prácticas anticompetitivas que yo creo que ahí sí que creo que sobre todo en Estados Unidos es el que puede intervenir. Sí, pero les ponen 100 millones y 100 millones para Amazon, es que no es nada. No es nada. Pero por eso digo que sí que creo que más que por la vía judicial, las soluciones que a los problemas tan grandes que estamos viviendo con respecto al tamaño, por ejemplo, de las tecnológicas, van a ir más por la separación de los negocios. O, por ejemplo, a Apple le están haciendo bastante pupa en algunos países porque le están obligando a que pueda haber varias tiendas de aplicaciones dentro del sistema operativo de Apple. Eso sí que puede realmente ser muy, muy eficaz. Bueno, pues sí, se nos ha ido la hora. Sí, dime. No, en Estados Unidos veo un cambio muy importante en los últimos años de dejar de centrar el discurso antitecnológicas, no antitecnológicos, sino contra las prácticas de las grandes empresas en temas de privacidad, que se sigue trabajando, pero enfocarlo mucho más en temas de derechos vinculados a la competencia, temas de derechos vinculados al consumo, temas de derechos vinculados a la no discriminación. Es decir, estamos viendo como una apertura del foco legal en cómo abordamos estos problemas, porque como decías, Javier, al principio, estamos hablando de impactos sociales, ya no hablamos solo de un tema de innovación, estamos hablando de cómo estas tecnologías y tecnológicas están cambiando, pues cómo nos relacionamos, quiénes somos, cómo trabajamos, cómo se nos valora, y en todo eso hay que intervenir, y por eso ahí la educación es un poco se queda corta, ¿no? Como solución a estos problemas. Yo puedo educarme todo lo que quiera, pero al final tiene que haber un Estado, una regulación que me proteja y que garantice mis derechos y mi igualdad de trato ante también estas tecnológicas, con lo cual esta apertura legal creo que también vamos a verla en Europa y que nos va a acabar beneficiando, porque si no, evidentemente las prácticas que estamos viendo en términos de multas son muy poco hacen muy poco impacto, pero no solo en Estados Unidos y con Amazon. En España hay una gran cadena proporcionadora de tecnología, una gran empresa de telecomunicaciones que cada año recibe una multa de la Agencia Española de Protección de Datos por el mismo tema y cada año la paga y sigue con las mismas prácticas. Es el mejor ejemplo. ¿Cuál es la empresa? Porque veo que no te atreves a decirla. Si la puedo decir, la digo. Sí, es Vodafone. Claro que sí. Oye, os agradezco muchísimo
muchísimo la conversación, se me ha ido la hora y no me he dado cuenta. Gemma Galdón es experta en ética y tecnología, analista y fundadora de Éticas Consulting, una auditoría de algoritmos. Nos habla desde Nueva York y nos va a hablar desde Nueva York a lo largo de la temporada. Gustavo Entrala es experto en el mundo digital y asesorado y asesora a decenas de marcas, de gobiernos, de organismos a diseñar estrategias. Mariano Sigman es neurocientífico, uno de los directores del Human Brain Project, que es el proyecto más grande del mundo, y el libro que acaba de publicar, del que ha venido a hablarnos, es El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro conversando, y me ha encantado, por cierto, que has mencionado la palabra soledad, nada más empezar a hablar, que es una de las grandes cuestiones también de este siglo, yo creo. Y Javier Sampedro y Pere Estupiñán son Javier Sampedro y Pere Estupiñán. No necesitamos presentar. Gracias a todos por venir. Un abrazo. A todos. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.